Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video número uno, en donde en esta secuencia de videos te voy a compartir cómo hice una mezcla que tiene un grado de dificultad un poco alto y en donde también una muy interesante forma de explicar cómo es que se pueden combinar diferentes conceptos musicales en un solo tema y que también con muy pocos plugins, básicamente pura ecualización, compresión y reverberaciones y delays, está casi todo formado. Un flanger por ahí, chorus, cosas así. Pero son efectos que realmente no tienen ninguna cuestión mágica. Es más básicamente tratando de preservar la esencia de lo que es la música con músicos naturales, aunque no todos los instrumentos son 100% naturales, como el piano, que bueno, pues es un piano de teclado, no es un piano acústico tal cual, pero que básicamente todo el concepto de la estructura de la canción es orgánica, como se le llamarían, o con músicos vivos. Así es que bueno, pues es una canción en donde Rodrigo Loya, un gran amigo guitarrista, fue quien me ayudó en la parte de la producción musical. Y bueno, pues es un tema con el de la autoría de Rafael Acosta, con el arreglo de Rafael Acosta igual, y en donde, bueno, pues yo me hice cargo de todo lo que fue la parte de la producción en general, en donde también espero que les sirva de algo esta forma de cómo lo vamos a compartir, y bueno, pues esto. Y lo primero que se hace, lo primero que yo hago en este caso, es comenzar con establecer una base, lo que le llamamos la base rítmica. Básicamente viene siendo los cimientos de la canción, en donde se va a soportar toda la parte del arreglo. Entonces, tal cual como va a ser una construcción de un edificio, la parte de la base rítmica, mm, pues es el cimiento literal de toda una canción. Esto les voy a compartir también algo que es muy importante que se considere desde un principio. Yo voy a estar escuchando en las bocinas de la pantalla que uso y en monaural, con el fin de poder tener una mezcla musical más que por frecuencia. Esto quiere decir que las mezclas pueden tener un gran error dependiendo de las cabinas y de las personas con la experiencia que manejen la mezcla. Me refiero a esto. Muchas veces podemos estar escuchando un bajo, pero si lo estamos escuchando en un sistema donde haya bocina grande, podríamos estar confundiendo el volumen de la frecuencia con el volumen del instrumento. Muchas veces estamos oyendo el bajo presente, pero no porque musicalmente esté presente, sino porque la frecuencia grave es la que está predominando. Entonces, cuando pasa uno a un sistema pequeño de monitoreo, la frecuencia grave casi no se reproduce en esos sistemas, como en un celular, por ejemplo, y se va a perder la figura del instrumento. Entonces, es muy importante, importantísimo, que cuando comencemos una mezcla, no haya ecualización. Yo realmente procuro grabar, porque vengo de la vieja escuela, en donde realmente tener un compresor o 2 o 3 ya tenía un costo, interesante el estudio. Ahora, pues, compras un plugin, lo puedes poner en todos los canales, cosa que es muy, muy económico y maravilloso en relación a lo que antes hacíamos. Y por esa razón yo trataba de grabar prácticamente ya con ecualizaciones y con compresiones, sin pasarme de los parámetros, digamos, estándar, porque si se pasaba de compresión, era muy difícil tratar de disimular el daño ya a la señal. Así es que por esa razón, yo me enseñé a grabar empezando por la base rítmica y así iba agregando mis instrumentos. Entonces lo hacía base rítmica, todo lo que es batería, bajo, guitarra, pianos, teclados y todo eso. Y ya después se le iban agregando todas las demás cosas, ¿no? Parece que le pegué al micrófono. Entonces, el empezar con una señal baja es muy importante. Tuve un amigo muy querido también,
que me dijo: todo monitoréalo a 70 decibeles y no le subas ni le bajes nunca hasta que toques tus detalles finales. Y pensé que era un consejo de una persona mayor que me cuidara los oídos. Entonces me dijo: escucha a 70 decibeles en monaural, tu mezcla, y ahí te vas a dar cuenta lo que realmente está pasando. Así es que me hice a la tarea de trabajar a 70 decibeles, lo cual es un poco incómodo cuando acostumbras a subir el volumen, pero mágicamente se transformó todo lo que yo hacía en algo más real y realmente un consejo que cambió mi vida, porque yo antes lo hacía y me tardaba mucho más porque trataba de compensar todas esas señales pues oyendo muchas veces la canción, muchísimas veces. Ahora con este sistema de oír a 70 decibeles en monaural, realmente se redujo a una cuarta parte las veces que tengo que escuchar una canción. Pero sí, al final siempre le subo un poco para que poder escuchar esas caídas, esos transientes, esos efectos en su última etapa de caída de señal, y así poder controlar un poco mejor, pues digamos que el balance entre la música y el efecto que estoy poniendo. Así es que bueno, pues comencemos con la parte del audio y espero te guste. Ya vas a encontrar muchas cosas que ya están ecualizadas, pero porque yo así trabajo, porque realmente me acostumbré a trabajar ecualizando desde un principio y grabando con esa ecualización. Pero bueno, pues son años de práctica para que llegue un momento en donde ya sepas hasta dónde poner efectos, hasta dónde limitarse y cuánto, y cómo y en dónde. Pero bueno, los años te dan la experiencia para poder aplicarlo con mayor certeza en cada sesión. Y bueno, pues vamos a ver cómo se nos va presentando este camino. Así es que vamos comenzando con la base rítmica. Aquí podemos ver, bueno, aquí comienzo con una introducción de guapango. Aquí se vio claramente cómo inicia. Pero bueno, pues el guapango dura unos poquitos segundos. Nada más como podrán ver, miren, es una introducción de ¿cuántos compases? Prácticamente son 2 compases, por lo que veo, miren, 1, 2, son 2 compases de guapango, y realmente vamos a ver. Aquí empiezan y esta es la sección de guapango. Como podrán ver, tengo arpa, jarana y todo lo que son charanga y todo eso. Y acá. Entonces, bueno, empezamos con la base rítmica y después pongo la introducción del guapango. A ver. Pasamos aquí. Empezamos otra vez. Guapango. Ok, aquí les comento, miren. Es una batería natural, es un baterista. Pero había inconsistencias que después de estar escuchando todo, se notaba que sí le faltaba un poco más de consistencia a la batería, porque tenía un poquito de diferencias en dinámica. Entonces la canción como que empezó a reclamar mucho la persistencia de esa dinámica, y entonces me hice la tarea de editar tanto bombo como tarola, de escoger los mejores golpes y de ponerlos, sustituirlos, pero de la misma sesión. Entonces miren cómo realmente la batería tiene 2 golpes diferentes. ¿Va bien? Va de nuevo.
¿ok? Lo que busco es que siempre se escuche la figura del bajo. También algo que hay inconsistencia en el bajo, por lo que en un momento le ajustaré con un compresor, pero no ahorita, porque ahorita lo primero que se necesita escuchar es hacer un balance de toda la música, para que de forma natural se genere primero un balance tal cual como se grabó, y ya a partir de ahí entonces ya le empieza uno a agregar efectos, a quitarle, a ponerle frecuencias y lo que sea, ¿no? Pero lo primero es crear un balance natural con lo que se encuentra, y de esa forma la propia música le va diciendo a uno lo que va necesitando. Es algo que poco a poco van a ir desarrollando un oído en el que van a darse cuenta que ustedes ya no son los que están mezclando, sino es la música la que les está pidiendo lo que quiere. Entonces, por ejemplo, ahorita, pues bueno, vamos a poner un balance, como digo, rápido. Un pianito. Oigan el pianito. Ahora ahí les va el otro piano. Ok, vamos a volver a ponerle play porque aquí hay otra sección que ya se nos acabó. Miren, ahí está esta parte que tiene cosas muy interesantes. Miren, voy a ponerle el bombo. Es otro bombo. Vamos a poner guitarrita. Otra vez empieza el huapango.
Ahí va, ahí va, ahí va. Va de nuevo. Mira quién vive, mira quién viene, mira quién vibra, mira quién lucha. Escucha, homie, vamos levanta, vamos despierta y ponte trucha. Que aquí no crece el que no escucha, que aquí no avanza el que no lucha, que aquí resiste el que defiende, el que comprende, el que entiende, el que te entiende. Que en el camino a la conciencia hay que tener mucha paciencia y vencer la indiferencia en este mundo de indecencia. Así es, ajá. Muy bien. Vamos a dejar hasta aquí esta sesión. Siguiente video.